Vamos a la palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Les pido por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo número 1, versículo número 27, Filipenses 1, 27, y dice la palabra del Señor: solamente, palabras del apóstol Pablo, claro está, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio. Son palabras tremendas, queridos hermanos, y es menester, pues, que hoy nosotros nos detengamos a meditar en estas gloriosas palabras, palabras escritas por el apóstol Pablo, pero inspiradas ciertamente por el Espíritu de Dios. Así que yo creo que lo más prudente, antes de entrar en materia, es recordarles brevemente que la semana pasada hablábamos de vivir en Cristo. Con esas palabras casi concluíamos el mensaje del día del Señor pasado. Dice Pablo, versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Examinamos aspectos, partes de esa vida en Cristo. Así que con eso como trasfondo y con la advertencia de que hoy trataremos un poco más al respecto, vengamos pues y sumerjámonos con gozo y con esperanza en este glorioso pasaje que les advierto es hermoso, pero pasaje que pone enfrente de nosotros tremendo desafío. Hermanos, para nadie es misterio que estemos viviendo en un cristianismo donde el propósito es lo que tú puedas sacar o cómo te puedas beneficiar yendo a la iglesia. Existen iglesias cuyo lema principal es pare de sufrir. ¿Cuán bíblico puede ser un lema que va contrario a la Escritura? Dice el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, versículo 29, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Así que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le advierte a la iglesia en Filipos que como creyentes, no solamente por la gracia del Señor, a ellos se les fue concedido la fe para creer en Cristo, también junto con esa fe se les había también concedido el sufrir, el padecer a causa de Cristo. Pero esa parte del cristianismo no es muy popular en las iglesias, y eso nosotros lo debemos tener en cuenta. En el día de hoy, entonces, tendremos o dividiremos nuestro mensaje en 4 subtemas. El primero de ellos, vamos a hablar de la vida del apóstol Pablo. El segundo, de la disyuntiva del apóstol Pablo. En tercer lugar, el encargo del apóstol Pablo. Y en cuarto, la advertencia del apóstol Pablo. La vida, la disyuntiva, el encargo y la advertencia, teniendo como título en la mañana de hoy, las consecuencias de vivir en Cristo. Las consecuencias de vivir en Cristo o de vivir para Cristo. Las consecuencias de decir, para mí vivir es Cristo. Y déjame recordarte que si tú eres uno de aquellos que dice, para mí vivir es Cristo, déjame recordarte, con sumo respeto, que si tu vivir es Cristo, tendrás que pagar las consecuencias de vivir para Cristo. Si tú, por el contrario, dices, para mí vivir es el mundo, o para mí vivir es el placer, bueno, entonces pagarás de igual manera las consecuencias de vivir en ese mundo, en esos placeres pecaminosos. Así que lo que les quiero decir desde este punto es que todos
absolutamente todos los que viven para el mundo y los que viven para Cristo, últimamente van a sufrir las consecuencias de aquel por el cual viven. Si vivimos para Cristo, el apóstol nos advierte, padeceremos, sufriremos, porque el mundo aborrece a Cristo. De tal manera, queridos hermanos, que el cristianismo no es de los beneficios que yo pueda obtener por ir a una parte. El cristianismo es imitar a Cristo y estar siempre preparados para padecer a causa de Cristo. Y es necesario que nosotros retomemos estas grandes verdades que quizás no tocamos muy a menudo. Entonces, habiendo dicho esto, entremos pues y consideremos la vida de Pablo. Versículo 21 lo dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Yo he escogido vivir para Cristo. Sí, está bien. Dios ha escogido que yo viva en Cristo, es una realidad innegable. Pero en virtud de que Dios ha escogido que yo viva en Cristo, ahora nosotros, los que vivimos en Cristo, los que vivimos en profunda unión a Cristo, decidimos de manera libre, voluntaria y gozosa vivir para Cristo. Y lo que yo te quiero decir, querido hermano, es sencillo. Es teológicamente imposible que Dios te haya llamado a vivir en Cristo y que tú no decidas vivir para Cristo. Teológicamente imposible. Son cuestiones imposibles de reconciliar. Sí, Dios me llamó para salvación y ahora estoy en Cristo, pero sabes, yo no vivo para Cristo. Oh, no, mis amados. Ese es el punto del apóstol Pablo. Bueno, por la gracia del Señor, Él nos ha concedido la fe para creer en Cristo. Y en el momento en que creemos en Cristo, somos justificados y en ese momento se consuma la unión sublime en Cristo. Por lo tanto, ahora siendo perdonados, ahora siendo justificados y ahora estando en Cristo, ¿qué es lo más natural? ¿Que vivamos para el mundo? ¿O no? Que vivamos para Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para mí, vivir es Cristo. Cada vez que tú leas este versículo, cada vez que tus oídos escuchen las palabras, para mí el vivir es Cristo, es necesario que recuerdes varias cosas, querido hermano. En primera instancia, vivir para Cristo involucra no solamente la boca. Es fácil decir yo vivo para Cristo, es fácil. Vivir para Cristo involucra todo nuestro ser. Involucra, por la gracia del Señor, como nos dice Primera de Corintios, tenemos la mente de Cristo. Vivir para Cristo es una persona que vive para Cristo, es aquella que con la mente de Cristo ahora piensa en las cosas de Cristo. Una persona vive para Cristo, no solamente con su mente, con su intelecto, sino con su corazón. El corazón de alguien que vive para Cristo no está dividido entre 80% Cristo y 20% el mundo. Si bien nosotros tenemos la mala tendencia de coquetear esporádicamente con una u otra cosa del mundo, quien vive para Cristo, vive para Él con todo su ser. Piensa en las cosas de Cristo, medita en las cosas de Cristo. Ama a Cristo, su corazón rebosa de amor por Cristo, de amor en obediencia, de amor en servicio, de amor en compasión. Así que es todo nuestro ser quien vive para Cristo, no solamente entonces con su intelecto, con su corazón, sino que vive con una conciencia que ha sido limpiada con la sangre de Cristo. Los que viven para Cristo vivimos con limpias conciencias en todo momento. Es decir, sabiendo plenamente que no estamos cometiendo ningún pecado que nos avergüence cuando hablamos con otros hermanos. Queridos hermanos, los estándares del Señor son altos, los estándares que nos revela Pablo, inspirados por el Señor, son altos, y es necesario que nosotros entonces seamos recordados que vivir para Cristo involucra todo nuestro ser. Bueno, vivir para Cristo, mis amados, también ¿qué involucra? Bueno, involucra morir al mundo. Y vuelvo al punto,
Es teológicamente imposible. Es mutuamente excluyente la premisa: yo vivo para Cristo, pero también vivo para el mundo. No dice el Señor: no podéis servir a dos amos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, de la misma manera, no podemos vivir para Dios y no podemos vivir para todo lo que se opone a Dios. No podemos, mis amados. ¿Ven la envergadura de las palabras del apóstol Pablo? Para mí vivir es Cristo. Es decir, todo mi ser vive a Cristo. Entrego todo mi ser a Cristo y todos los días, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vivir para Cristo, mis amados, implica vivir amando a Cristo, en obediencia a la ley de Cristo, en obediencia al amor por Dios, en obediencia al amor por los hermanos. Vivir para Cristo no es otra cosa que vivir sirviendo a Cristo. Yo les hago mucho hincapié en esto, no porque los quiera obligar a hacer algo que quizás ustedes no quieren hacer, mis amados, sino que les estoy abriendo la Escritura y les estoy explicando de manera desmenuzada, sin ofender su inteligencia. Son personas muy inteligentes, les estoy explicando qué es bíblicamente vivir para Cristo. Entonces, vivir para Cristo incluye vivir sirviendo a Cristo, como lo hizo Pablo también, de una manera desinteresada, de una manera sacrificada. Bueno, vivir para Cristo también es vivir adorando a Cristo. Oh, claro que sí. Y adoramos al Señor en la oración, y adoramos al Señor cuando nos humillamos, y adoramos al Señor cuando meditamos en su palabra. Pero una de las maneras estipuladas en la Escritura es reunirnos todos a alabar, a exaltar el nombre de Cristo. Vivir para Cristo es vivir en el cuerpo de Cristo. Vivir en el cuerpo de Cristo, vivir en la iglesia sin lastimarlos, sin herirlos. Vivir para Cristo, queridos hermanos, es mucho más que decir yo vivo para Cristo. El vivir para Cristo no lo autentifican sus palabras, sino sus obras. Pero en esa vida para Cristo, en la que vivió el apóstol Pablo tuvo dilemas. Hemos pues visto la primera parte, la vida del apóstol Pablo, y Pablo la resume: para mí vivir es Cristo. Sencillo. Ahora, en esa vida existen dilemas. Y quizás el siguiente versículo representa de manera clara el más grande dilema que tuvo el apóstol Pablo. Para mí, versículo 22, si el vivir en la carne, dice desde el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículo 22, pero si el vivir resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí ven ustedes la disyuntiva. Es decir, el apóstol Pablo se plantea hipotéticamente la posibilidad de escoger y él dice, para mí morir es ganancia, pero si vivo, esto resultará en el beneficio de la obra. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo cuando dice morir es ganancia? Queridos hermanos, para todo creyente, la muerte es ganancia. Y si bien hay algo de nosotros que nos dice, pero ¿cómo será? Si bien hay algo de incertidumbre en el pecado que aún queda en nosotros, la muerte del creyente siempre es ganancia para el creyente. Ganancia porque va a ser librado de la tentación. Imagínate tú por un momento cómo sería el resto de tu vida sin que fueses tentado. La consecuencia natural es, si no eres tentado, gloria al Señor. No vas a caer en pecado, al menos cuando eres tentado de manera externa. Entonces, la perfección implica la liberación de la tentación, pero es ganancia porque sería librado del pecado, y ese es el punto. Ya no hay más pecado. Imagínese usted vivir sin pecado.
Imagínese usted sin pensar nada que sea pecaminoso. Imagínese usted sin tener el deseo de ver nada que sea sucio y degradante. Imagínese usted con el poder para jamás hablar mentiras, para jamás hablar en contra del hermano, para jamás hablar cosas que denigren de otra persona. Imagínese usted viviendo de manera intachable. Imagínese usted el Señor diciéndole: esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Bueno, Pablo dice: para mí el morir es ganancia, porque seré librado de la tentación, seré librado del pecado, seré librado también de los enemigos. Hoy Pablo no tenía pocos. Pablo tenía enemigos a causa de vivir para Cristo. Entonces dice: para mí el morir es ganancia. Esa es una de las posibilidades. Pero dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Queridos hermanos, siempre la iglesia de Filipos estaba bajo ataque. Así que la iglesia de Filipos se beneficiaría si Pablo permanecería un poco más para cuidarla. Lo mismo sucede en una iglesia local. Siempre la iglesia necesitaba alimento o necesita alimento. Así que la iglesia se beneficiaría si Pablo permanecía para darles el alimento espiritual, la palabra del Señor. La iglesia necesita todos los días aprender. Así que la iglesia se beneficia si Pablo permanecía para enseñarla. Nosotros como iglesia necesitamos madurar. Así que la iglesia se beneficiaría si el pastor permanece para corregirla. Entonces ese es el punto. Pablo está diciendo: oh Señor, si yo muero tendré la perfección, si yo muero no habrá más pecado, si yo muero no habrá más dolor, si yo muero te adoraré perfectamente, pero si yo vivo, es más beneficioso para la iglesia. Pablo dice: no sé qué escoger. Y no es que pudiera hacerlo, solo está diciendo: ambas cosas son excelentes y sublimes. Si vivo, gloria al Señor, se beneficiará el cuerpo de Cristo. Y si muero, bueno, gloria al Señor, honraré al Señor y estaré con Cristo. Y dice que para mí es mejor, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Aquí el corazón de Pablo se abre, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, y dice: lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Queridos hermanos, cuán a menudo se nos olvida que Pablo era un ser humano y que Pablo estaba cansado. Sufrimiento, persecución, calumnia, rechazo, y si bien lo soportó como buen soldado de Cristo y asimismo instó a Timoteo a hacerlo, no se puede negar que había cierto tipo de cansancio físico, obviamente, quizás más que un cansancio espiritual. Amados, el apóstol Pablo es honesto y dice: tengo el deseo de partir. Tengo el deseo de partir. Y si bien es remarcable que nosotros conozcamos el corazón de Pablo al decir: tengo el deseo de irme para estar con Cristo, lo más remarcable y lo más sorprendente del caso es que muy por encima de su propio deseo, el apóstol mira la necesidad de la iglesia y dice: si aún tengo que sufrir más y más, por más tiempo, es necesario continuar siendo de provecho para la obra. Y esto es tremendo, hermanos. Y esto es tremendo. Y es tremendo porque el apóstol Pablo desnuda su corazón y dice: quiero irme con Cristo, quiero estar con Cristo, porque eso es mucho mejor que todo lo demás. Pero Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has ordenado. Y era evidente que el apóstol Pablo tenía la convicción de que permanecer para la edificación de la iglesia era lo que el Señor deseaba. Y en medio de esta disyuntiva, queridos hermanos,
viene el encargo de Pablo. Es como si Pablo dijera: miren, filipenses, si yo me quedo o si yo me voy, ese no es el punto. El punto es que ustedes se deben comportar como es digno del Evangelio. Ese es el tercer punto. Hemos visto la vida de Pablo, hemos visto la disyuntiva de Pablo: vivo o muero. Pero ahora vemos el encargo de Pablo a la iglesia de Filipos. Lo que sea que pase conmigo, filipenses, lo que sea que suceda, si vivo o si muero, tengan ustedes presente que lo que importa es que vosotros os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis, es decir, eso es lo que importa. Comportaos todos vosotros como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Has creído el Evangelio de Cristo? Amén. Entonces vive adornando el Evangelio de Cristo. ¿Has creído las promesas que hay en el Evangelio de Cristo? Entonces sé consecuente y glorifica el Evangelio de Cristo por medio de un testimonio sujeto a ese Evangelio. ¿Ven el punto? Que vuestro testimonio, palabras del apóstol Pablo, que vuestro testimonio, independiente si yo vivo o yo muero, que vuestro testimonio sea santo. Que vuestro testimonio sea el de aquella persona apartada del pecado. Que vuestro testimonio sea un testimonio que glorifique, que honre a Dios, que refleje las virtudes de aquel que os ha redimido. Oh, queridos hermanos, comportados dignos del Evangelio, es decir, comportados, que vuestras palabras, que vuestras obras, que vuestros pensamientos sean de alguien que ha creído el Evangelio. ¿Ven la relación? Fe en el Evangelio y vida en el Evangelio. Los modernos cristianos quieren separar la fe de la praxis, el dogma de la praxis, y no se puede, mis amados hermanos. Si por la gracia del Señor hemos creído en el Evangelio, ¿cuál es la razón por la cual no vivimos conforme al Evangelio? Bueno, la orden es clara: si yo vivo o si yo muero, vosotros, filipenses, comportaos dignamente en el Evangelio. Un comportamiento digno del Evangelio es una conducta pura, una conducta sin escándalos morales, una conducta sin pecados ocultos, una conducta sin ser tropiezo para quienes aún no han creído en el Evangelio. Y si bien, queridos hermanos, su testimonio llega a ser piedra de tropiezo para quienes no creen en el Evangelio, si bien la culpa de no creer en el Evangelio es de quien se rehúsa a creer en el Evangelio, nosotros también somos culpables de, con nuestro mal testimonio, hacer o facilitar que otras personas digan: ese vive de esa manera, ¿yo para qué creo en Cristo? Mejor sigo en el mundo. Bueno, dice el apóstol Pablo que vuestras obras sean puras, sin escándalos, y que no sean piedra de tropiezo para quienes no creen en el Evangelio. Miren el ruego del apóstol Pablo, versículo 27: comportaos como es digno del Evangelio. Que vuestras palabras no sean para herir, que vuestras palabras no sean inoficiosas, que una persona que ha creído en el Evangelio, de su corazón salen palabras que ensalcen, que adornen, que aderezan la comunión en el Evangelio. Que vuestras palabras ensalcen el Evangelio, que vuestras obras adornen el Evangelio. Hemos sido salvos no para vivir para el mundo, mis amados. Hemos sido salvos para buenas obras. Hemos sido salvos para que nuestro testimonio refleje la gloria del Señor y para que otros puedan, como dice Mateo 5, ver nuestro testimonio y glorificar a nuestro buen y gran Señor. No hemos sido salvos para vivir en contra del Evangelio. No hemos sido salvos para desobedecer el Evangelio. O por el contrario, el Señor nos ha concedido la fe en el Evangelio y todos los días nos concede la gracia para continuar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Eso es vivir en el Evangelio de Cristo. Que vuestra vida en el Evangelio, dice Pablo, sea decorosa.
Cada uno de nosotros es llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo, la iglesia llama pueblo escogido por Dios. ¿Ven el punto? Somos embajadores de Cristo. Ahora orábamos, Señor, danos la gracia para que nosotros seamos una colonia del cielo aquí en la tierra. Bueno, nosotros somos embajadores de Cristo. El embajador nunca está mal presentado. El embajador nunca dice lo inapropiado. El embajador nunca dice lo que el gobierno central no ha dicho. El embajador vive conforme los parámetros que le imparte el gobierno central, conforme la política exterior. Bueno, nosotros también vivamos conforme al gobierno de Dios, mis amados hermanos. Sometámonos a diarios al gobierno del Señor, vivamos vidas dignas de embajadores de Cristo. Así que no podemos negar que hay una relación entre el Evangelio y la vida de quien ha creído en el Evangelio. Esa relación entre creer en el Evangelio y vivir vidas dignas del Evangelio es una relación íntima, pero no solamente íntima, sino inseparable. Y es una relación que produce frutos. Vuelvo y lo digo. Tenemos que el cristianismo moderno, como le queda más fácil hablar con los labios, dice, bueno, yo vivo para Cristo, yo he creído en Cristo. Cuando tú ves las obras de aquellos que proclaman la fe en el Señor, tú te maravillas y dices, pero ¿cómo es posible que esta persona, varón o mujer, haya profesado creer en Cristo, pero no viva para Cristo? Ven el punto. ¿Cómo es posible eso? Y nosotros decimos, hay una relación innegable entre el dogma y la praxis. Me explico. Hay una relación innegable entre la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, a la que Pablo se refiere en esencia, y la vida en el Evangelio. No podemos separar el creer en el Evangelio y el vivir conforme a las reglas del Evangelio, mis amados hermanos. Pero el neocalvinismo, para ponerles uno de muchos ejemplos, separa lo uno de lo otro. Bueno, yo creo en Cristo, pero soy libre, así que puedo hacer esta cosa y la otra. Bueno, no dice el apóstol Pablo. Esa relación produce frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Dice el apóstol, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que, 1, estáis firmes, 2, estáis en un mismo espíritu, 3, estáis combatiendo unánimes por la fe, y versículo 28:4, no estáis intimidados por los que se oponen. Esos son los frutos, queridos hermanos, que produce la relación entre la fe en el Evangelio y una vida conforme al Evangelio. Así que vamos a examinar esto. Versículo 28, versículo 27, sea que muera o sea que quede, esto es lo que yo debo ver. Este es el testimonio que otros deben ver en ustedes para yo oír. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, lo que sea que suceda, que yo oiga de vosotros lo que otros han visto de ustedes. Que yo oiga de vosotros lo que otros han visto de ustedes. Esos son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Primero, todo aquel que cree en el Evangelio por la gracia del Señor y todo aquel que vive una vida digna del Evangelio está firme. Claro, está firme a pesar de las persecuciones, está firme en la doctrina, está firme cuando soplan vientos que quieren mover la iglesia de un lado para otros, está firme en la verdad, y eso es el resultado bien de la gracia del Señor, pero es el resultado también directo de vivir como es digno del Evangelio. En otras palabras, vivir de una manera digna conforme a la palabra del Señor es estar firmes en la verdad. Y el segundo fruto, si es que lo puedo decir de esa manera, era necesario que estas personas que habían creído en Cristo
también tuvieran el mismo espíritu. Y la unanimidad en la iglesia no es que a todos nos tenga que gustar el mismo color o que a todos nos tenga que gustar el mismo sabor de cualquier alimento. La unanimidad es la unión en las doctrinas de Cristo, es la unidad en el servicio, mis amados hermanos. Así que el apóstol Pablo anhelaba que los filipenses abundasen en firmeza de doctrina y en unidad, en el mismo espíritu. Pero el tercer punto era el siguiente: mi deseo es que yo pueda escuchar que otros testifican de que toda la iglesia está, cuando hablo de toda la iglesia hablo de todos los creyentes, de que toda la iglesia está combatiendo unánime por la fe del evangelio. Combatiendo por la fe del evangelio. En primera instancia, combatiendo por la pureza del evangelio. Bueno, lo digo con respeto. ¿Cómo puede una iglesia combatir cuando un pastor empieza a amedrar o a pervertir el evangelio? Bueno, la iglesia se debe poner firme ante el pastor. Bueno, si es que la iglesia no sabe qué es el evangelio, entonces no creo que sea iglesia. Pero un pastor que pervierte el evangelio, que comercia con el evangelio, que vende, que cambia promesas del evangelio por dinero, es un pastor que debe ser confrontado por la iglesia. Porque el punto del apóstol Pablo es: vosotros, en virtud de que habéis creído y en virtud de que vivís de una manera verdadera el evangelio, vosotros debéis estar unánimes combatiendo por la pureza del evangelio, combatiendo por el avance del evangelio. Amados, ¿de qué manera nosotros estamos combatiendo por el avance del evangelio? Bueno, cada domingo cuando evangelizamos. Esa es una de las maneras de combatir por el avance del evangelio. Pero en el combate también hay ataques, y los ataques vienen de los opositores del evangelio. Así que la iglesia debe estar unánime, combatiendo unánimes, defendiendo el evangelio de los opositores, de aquellos que no solamente no han creído, sino que rechazan todo aquel que es redimido verdaderamente por el evangelio. Entonces Pablo dice que gozo sería escuchar que vosotros estáis firmes en la verdad, que vosotros estáis unánimes en las doctrinas, que vosotros estáis juntos combatiendo el evangelio, pero también que vosotros no os dejáis intimidar, versículo 28, por los que se oponen. Y bueno, podríamos hablar mucho al respecto, pero yo quiero pasar al cuarto punto, la advertencia de Pablo. Hemos visto la vida de Pablo, hemos visto sin lugar a dudas la disyuntiva de Pablo, el encargo que Pablo le hace a la iglesia en Filipos, y ahora venimos con la sublime advertencia de Pablo. Leo desde el versículo 27 para que contextualicemos bien. Solamente, no importa lo que suceda, esto es lo que importa: que vosotros os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 1, combatiendo unánimes, 2, estáis firmes, 1, en un mismo espíritu, 2, combatiendo unánimes, 3, y no intimidados por los opositores, eso en cuarto lugar. Y dice: esta es la razón del por qué vosotros debéis estar así. Esta es la razón: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo lo dije cuando comencé este sermón: pare de sufrir, es el lema de muchos. No sufra más, sea próspero, venga, el Señor tiene grandes bendiciones para su vida. Pablo dice: porque a los cristianos se les da la gracia, el favor inmerecido. Esa es la connotación en el original griego. Porque a los cristianos se les da el favor, Dios les da el favor de creer en el evangelio
pero les da la bendición también de ser perseguidos o de padecer por el Evangelio. Uy, pastor, pero ¿será eso una bendición? Vamos a ver. Amigos, si usted vive para el pecado, como lo dije, usted sufrirá por el pecado. Sufrirá las consecuencias del pecado. Haga lo malo y espere el castigo. Y si usted no se arrepiente mientras respira y no pone su confianza en el Salvador, entonces no solamente sufrirá a causa de su pecado en esta vida, sino sufrirá a causa de su pecado por toda la eternidad. Entonces, la persona que vive para el pecado sufre a manos del pecado. La persona que vive para el mundo sufre a manos del mundo. La persona, queridos amigos, que vive para Cristo, en otras palabras, si usted ha creído en Cristo, si usted vive para Cristo, si su vida es digna del Evangelio en el que usted ha creído, está escrito está, usted sufrirá a causa de Cristo. Vaya forma del pastor animarnos. ¿Sufriremos a causa de Cristo? Bueno, queridos hermanos, es lo que dice la palabra. Sufriremos a causa de Cristo. No espere sufrir a causa de Cristo si usted vive al mundo, no. Usted solo sufrirá a causa de Cristo cuando usted vive para Cristo. Usted sufrirá a causa de Cristo cuando usted vive de una manera santa, vive de una manera pura, cuando usted está unido proclamando el Evangelio, cuando usted está luchando por el Evangelio, cuando usted está obedeciendo, va a sufrir a causa de Cristo. Pero si usted vive en la mundanalidad y si usted vive en el mundo, no va a sufrir a causa de Cristo. Pero antes de desanimarse, creyente, y hablo a tu corazón, antes de desanimarse por el sufrimiento que venga mañana, pasado mañana, en un año o en 5, antes de desanimarse, porque tarde o temprano va a venir sufrimiento por Cristo, debo recordarle que aún en medio de su sufrimiento por vivir para Cristo, hay una gran bendición de parte del Cristo al que usted ama y por el cual usted vive y sufre. Por eso el apóstol Pablo dice: es gran favor el que vosotros tengáis la fe para creer en Cristo, pero también es gran favor que Dios les hace a aquellos que viven para Cristo. Pastor, pero de nuevo, el sufrimiento, ¿cómo puede ser de favor para el creyente? De mucho, más de lo que nosotros podemos imaginarnos, mis amados. Es el sufrimiento la herramienta, o al menos una de las herramientas más poderosas de nuestro buen y omnipotente Dios para recordarnos que somos criaturas falibles. Si nuestros cuerpos no nos dolieran, si las ofensas no nos dolieran, nos amañaríamos tanto en este mundo que jamás podríamos decir: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No, diríamos: yo me quiero quedar aquí. Damos gracias al Señor porque también en la fe es un don, como el sufrimiento, porque el sufrimiento ciertamente va a permitir que nosotros crezcamos más y más en fe. Pero ¿por qué insisto yo? ¿Por qué hay bendición para aquellos que sufren por serle fieles a Cristo? ¿Saben por qué hay bendición? Porque escrito está, queridos hermanos, no solo que sufriráis si vivís como Cristo, sino que también escrito está: bendecidos sois cuando por causa de Cristo os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ven el punto? Bienaventurados seréis cuando por vivir de manera mundana, cuando por vivir de manera mediocre, no. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, es decir, cuando por vivir como yo viví, el mundo os aborrezca, os vitupere, os maltrate y os persiga. Vivir para Cristo es la meta que nosotros debemos tener entre ceja y ceja todos los días, queridos hermanos. El cristianismo moderno, cierro con esto, dice: tú eres hijo del rey y como tal
tienes el derecho a prosperar. El cristianismo bíblico dice, tú eres soldado de Cristo y como tal tienes el deber de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Filipenses 1:29, palabras de Pablo: porque a vosotros, queridos hermanos, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quiera el Señor recordarle a sus hijos que si se han convertido a Cristo, deben vivir para Cristo. Y que si viven para Cristo, deben luchar por la causa, por el avance de la causa de Cristo. Y que si luchan por el avance de la causa de Cristo, y si cuidan y sirven al cuerpo de Cristo por esas cosas, padecerán a causa de Cristo. Pero padecerán con la bendición de Cristo y para la gloria de Cristo. No se les olvide. Quien se ha convertido a Cristo, y esto por la gracia del Señor, debe vivir para Cristo. Y quien vive para Cristo lucha por la causa de Cristo. Y quien lucha por la causa de Cristo sufre por la causa de Cristo. Pero quien sufre por la causa de Cristo sufre con la bendición de Dios y para la gloria de Dios. Quiera el Señor recordarnos estas palabras hoy, mañana y siempre. Vivamos para Cristo, hermanos. El cristiano no tiene otro deseo. Vamos pues a exaltar a nuestro buen Dios